Amables oyentes, una vez más traemos un mensaje de fe, de esperanza, de convicciones profundas en la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, voy a citar el capítulo 17 y los versos 54 y 55. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, Abner, general del ejército, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese muchacho? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. El mensaje de esta hora vamos a llamarlo, ¿de quién eres hijo? Qué bonita esa pregunta. ¿Por qué esa pregunta? El rey hizo esa pregunta al ver la valentía, la decisión, la fe, el conocimiento que tenía este muchachito llamado David, esa confianza tan impresionante que tenía en su creador, en su Dios. ¿A dónde aprendió eso? Tiene que ser que eso lo aprendió de sus padres. A amar a Dios, a depender de Dios, a creerle a Dios, a saber que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas, que lo que Dios ha dicho lo ha comprobado y cuando Dios se compromete a hacer algo lo saca adelante. Este muchacho compuso muchos salmos. ¿Ah? Yo le quiero hacer una pregunta a cada uno de mis amables oyentes. ¿Qué es lo que estimula a una fiera a perseguir a la presa y a destrozarla? Es cuando la presa corre. Si la presa no corre, el depredador se queda quieto, se asusta. Pero cuando la presa corre, se despierta el instinto salvaje del animal. El ungido no corre. El hombre que tiene la promesa del Espíritu Santo no corre, se enfrenta al depredador y lo ahuyenta y lo vence. ¿Ah? En cambio, el impío huye sin que nadie lo persigue. ¡Cuánto valor tienen esas enseñanzas adquiridas en la casa! Esas enseñanzas de mi papi y de mi mami. Ese buen ejemplo de los padres para con los hijos. En la carta a los Hebreos hay un hermoso pasaje que me llama la atención a mí y es Hebreos 11:24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué precioso esto. Desde la cuna, este muchacho fue instruido por su madre y por su padre. Esas mamás sacaron el tiempo necesario para instruir a sus hijos, porque ellas sabían que tarde o temprano tendrían que enfrentarse a una sociedad corrompida y perversa, una sociedad que vino con esas mañas desde que el hombre salió del huerto del Edén. ¿Ah? Conocer a Dios y su palabra es lo más grande, la riqueza más grande que podemos darle a nuestros hijos. ¿De quién eres hijo? Si hoy preguntamos de quién eres hijo, lo más seguro es que nos van a decir, pues mi papá es un violador, es el jefe de una pandilla, es un ladrón. No sigas el mal ejemplo de tu papi. No sigas el mal ejemplo de tus progenitores. Acércate a Dios, escucha su palabra y Dios te dará una nueva personalidad. Serás un hombre nuevo, un muchacho nuevo. Yo conocí un muchacho en la cárcel de Armenia cuando fui pastor en la tercera. Un muchacho de 14 años. Cuando fui a predicar a la cárcel lo vi, lloraba ahí en un calabozo. Y me acerqué a él
y me contó, pastor, ¿por qué lloras, hijito? Me dijo, pastor, yo estoy sentenciado a 14 años, cometí un error, maté a una persona. Nunca tuve un papá que se sentara conmigo a explicarme cómo era la vida. Nunca tuve una mamá que se sentara a explicarme los caminos de esta vida tan horrible que yo empecé a vivir. Y me senté con él y le empecé a explicar la palabra del Señor. Y empezó a llorar mucho más. Y empecé a visitarlo cada día y cada vez le regalé la Biblia y cada vez lo visitaba más de seguido. Llegó un día, como a los 6 meses, era necesario que, o en las cárceles es necesario que a los presos les hagan una revisión diaria. Los llaman a lista para saber si están ahí en la cárcel o se volaron. Y un día estaba yo pintando unos tanques de agua ahí afuera del templo en la tercera de Armenia, cuando se aparece este muchacho en un taxi. Y le dije, ¿y usted qué está haciendo aquí, joven? Pues yo le dije que no se fuera a volar, que Dios lo iba a ayudar a sacar de esa cárcel. Y me dijo, pastor, voy a contarle algo. Hoy pasaron la lista a las 6 de la mañana, como es de costumbre. Y yo no aparecí en la lista. Y el comandante de la cárcel me dijo, ¿y usted qué hace aquí? ¿Cómo se llama usted? Y pasó revista como 3 veces y el nombre mío no apareció ahí. Dios lo había borrado. Dios lo sacó de esa prisión. Y llegó a la casa, al templo, lo atendimos, le regalamos una ropita, unos billeticos para que pudiera irse para su tierra. Años más tarde me di cuenta que era un hombre que servía a Dios. Cuánto mal le hacemos a nuestros hijos con nuestro mal ejemplo, con nuestra mala conducta. Hoy Dios nos llama a sernos verdaderos ejemplos para nuestros hijos. Aquí hay un texto que se lo quiero citar. Salmo 78, voy a citar el versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la predicasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para Dios en su espíritu. Aquí nos advierte Dios a usted, querido papá, y a usted, querida mamá. El futuro de sus hijos depende mucho de tu ejemplo, de tus enseñanzas, de tu testimonio. Nuestros hijos estarán confiados y seguros cuando nos sentamos con ellos a enseñarles, a instruirlos en la palabra del Señor. Cuando desde su niñez los llevamos al culto para que oigan la palabra del Señor. Yo quiero contarle que los judíos llevaban a sus niños a los 8 días de nacidos. Los llevaban al santuario para que ellos oyeran cómo se realizaba el culto. Y las mamás continuaban llevando a sus niños a los 3, 4, 5, 6, 7 años. Y ellos aprendían cómo se realizaban los sacrificios. Percibían el olor a sangre ahí en el santuario. Miraban cómo se ofrecían sacrificios a Dios por la expiación de los pecados. Y las mamás, cuando alimentaban a sus niños en sus pechos, les iban cantando, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Qué impresionante todo esto. Querido papá, a usted le toca imponer la disciplina en su casa. Es a usted que le toca corregir a sus hijos. Ahí en la carta a los Efesios quiero dejarle un hermoso texto. Efesios, para que usted sepa que le estoy enseñando la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
Escuche esto, querido papá, querida mamá, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es al papá que le toca poner la disciplina en la casa. ¿A qué hora sale el muchacho y a qué hora debe entrar? Al niño hay que enseñarle a tender su cama, a barrer, a trapear, a ayudar a la mamá en la casa, en los quehaceres mientras él se enfrenta a la vida fuera de la casita. Entonces, hoy tendremos una familia hermosa, unos hijos que no tendrán que terminar en la cárcel, ni en los hospitales pudriéndose con enfermedades inmundas, ni perderán su vida antes de tiempo. Hoy Dios nos invita a corregir a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino y no se apartará aunque fuere viejo. Dios quiere que usted y yo, queridos papás, queridas mamás, traigamos hijos al mundo no para dejarlos que se pierdan en las calles de esta inmunda sociedad, sino hijos que honren, que sirvan, que amen a Dios, que lo proclamen, que lo levanten en alto en las vías públicas, que no se avergüencen de este Cristo, para que se enfrente a los gigantes que irán apareciendo en el camino. El Señor les bendiga y les guarde a todos.